Vamos a pasar a la segunda eh, charla del doctor Ramiro Gilardino. Él es médico especialista en medicina crítica y terapia intensiva, magíster en economía de la salud y máster en ciencias en salud pública global e investigador en London School of Hygiene and Tropical Medicine, centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud. Delante, Ramiro, con tu charla. Gracias, Tono. Buenos días a todos. Es un gusto estar aquí desde Barcelona con ustedes. Y la idea mía es presentar una herramienta que hemos creado con el comité para poder estimar los requerimientos que puedan ser necesarios en la pandemia. Mi área de investigación no es la epidemiología, sino las políticas de salud y la investigación en los servicios de salud. Bueno, estos son mis disclaimers y las opiniones y las herramientas que presentamos nada tienen que ver con mis sponsors. Entonces, hace un tiempo el comité desarrolló unas recomendaciones que son basadas en la evidencia para la evidencia para la gestión de lo que son los equipos de protección personal, los insumos o dispositivos médicos y los fármacos para estimar la situación pandémica, y esto obedece a que existe poco publicado sobre cómo estimarlo. Hay mucho sobre qué se debe usar y cuándo, pero el tema es cómo abastecerse. Esto está disponible en la página de SATI para todos ustedes, y nosotros trabajamos sobre estos tres elementos, que son los EPP, los fármacos de uso frecuente, y alguna serie de dispositivos médicos para brindar ventilación mecánica. Y creamos una herramienta basada en Excel para poder hacer una estimación, y estamos hablando de una estimación potencial, durante los primeros 30 días de una situación. Si ustedes hacen clic en cualquiera de estos dos imágenes, en el primero van a encontrar un link hacia una herramienta de la Organización Mundial de la Salud, que lo que hace es estimar las probabilidades de la contingencia en cuanto a números de casos, basándose en un pico. Y en el segundo es el modelo que nosotros construimos, estimando una población de 3 millones de personas, partiendo de una situación de 1000 casos actuales y con una tasa de reproducción menor a 2, o sea, en 1.8. ¿Esto qué quiere decir? Que por cada caso estaríamos estimando una potencial infección de otras 2 personas. Nosotros nos basamos en 2 tipos de estrategias para los dispositivos de protección personal, sobre todo las máscaras respiratorias N95, y basado en la evidencia encontramos que existe una técnica que es el uso extendido, que esto que quiere decir: ingreso al turno, me coloco la máscara, o se llama donning en inglés, y luego de 8 horas esa máscara hay que retirarla. 8 horas en la bibliografía, los turnos de trabajo se han manejado de acuerdo a las series presentadas por China o por Italia y en Estados Unidos. Y luego de esas 8 horas, o lo que habría que hacer es tirar a la basura la máscara, o someterla a algún proceso de reprocesamiento o de reesterilización, que hasta ahora lo único que tiene aprobado grant por FDA de emergencia es el peróxido de hidrógeno. Creo que Wanda va a exponer sobre esto, así que no me voy a detener. Entonces, o tiro la máscara después de 8 horas, o la mando a reprocesar o esterilizar para un nuevo uso. Y otra es el reuso controlado, en la cual en la literatura, sobre todo el CDC, estipula otorgar a cada profesional de la salud una máscara por cada día de la semana que ellos asisten pacientes. Acá puse 3, pero puede ser más. Posteriormente, al finalizar el día, esa máscara debe guardarse, o sea, el día 1 la máscara se guarda, se utiliza la máscara el día 2, vuelve a guardarse, y así sucesivamente hacia la próxima semana. El tema es que para evitar o asegurar la durabilidad y evitar
evitar el desgaste, estas máscaras deberían estar guardadas en la institución de una forma lo más adecuada posible. Sí, estas son fotos que me han proporcionado algunos miembros del comité de cómo se guardan las máscaras en sus instituciones. Entonces, nosotros estimamos los recursos, y ahora me voy a mover al Excel, esto lo enviamos a publicar, para una UCI que tiene un N total de 65 profesionales de cuidados de la salud, divididos en hasta 4 turnos diarios de trabajo, aparentemente 16 personas por turno, y que tiene una capacidad máxima de 15 camas, estipulando un 80% de pacientes que van a requerir ventilación mecánica y hasta 4 ingresos por día con esos pacientes. Entonces, voy a moverme al Excel y vamos a hacer un ejercicio en vivo. Ok, entonces, esta herramienta es la que nosotros hemos creado con el comité. Pido perdón si no se visualiza lo más adecuadamente posible. Entonces, en esta primer solapa, lo que uno hace es cargar datos, si es la única solapa que por el momento vamos a trabajar. Entonces, como les comentaba, la primera pregunta es ¿cuál es la cantidad de profesionales del cuidado de la salud? Yo voy a hacer un ejercicio para no tomar tiempo, un ejercicio con 40 personas. Pues estoy viendo un poco de delay con el Facebook. En el segundo punto es ver los turnos de cuidados. Si acá hay un tema, porque los enfermeros pueden hacer turnos de 6 horas, mientras que si tengo turnos de médicos pueden ser de 12 o de 24. Entonces, como dice la herramienta, siempre considerar la menor cantidad de horas para maximizar el número de turnos. Si en este caso, considerar hasta 4 turnos. La capacidad máxima de la UCI la vamos a mantener en 15 camas, una UCI estándar. ¿Cuántos ingresos podría soportar la unidad? O sea, no sería un girocamas, pero sino el recambio de pacientes. Vamos a manejarlos en 2. Tiempo de estadías. Vamos a poner 15 días, las primeras series eran mucho mayor, eran de 18 a 21, ahora con el paso y cuanto más se sabe del manejo de la enfermedad, sabemos que es menos tiempo. Y el porcentaje de BM vamos a ser bastante agresivos, vamos a ventilar al 80% de los pacientes. Entonces, lo primero que me va a calcular esto es los profesionales por turno, que son divididos en los turnos de trabajo por el total de la población. La cantidad máxima estimada de pacientes que puedo asistir en un mes, que esto se da en base a mi capacidad instalada de 15 camas y el porcentaje de recambio que yo pueda tener. Y también podría ver cuál es la cantidad de pacientes que me va a servir para estimar los dispositivos, cuántos pacientes atiende cada profesional de la salud. Entonces podemos poner cada uno un promedio de 3 pacientes. Entonces con estos datos yo estoy construyendo la primera parte de la estructura. Lo segundo que me va a pedir es las estrategias para las máscaras, sobre todo las máscaras N95. ¿Esto qué quiere decir? Si yo voy a tomar una estrategia de reuso controlado, como les comentaba, de que a todos les doy una máscara por día de trabajo y después la guardan y la vuelven a usar al próximo día de trabajo, o el uso extendido, que es decir, 8 horas y luego la sometemos a esterilizar o la descartamos, o un solo uso, que hay que estimar por si se mancha la máscara, si se contamina, que hay que descartarla. Entonces, el escenario nosotros lo construimos con estos parámetros que están ahí, esto se puede cambiar, y después
Diferentes elementos de protección personal, de acuerdo a la literatura, hemos adicionado 2 barbijos quirúrgicos por cada profesional de la salud por día, 2 camisolines por paciente, el camisolín común, y equipos hidrorrepelente tipo Tyvek o similar, 1 por procedimiento. Entonces, esta serie de datos, lo que automáticamente me calcula es la cantidad de equipos de protección personal que yo tengo, en la cual los que están por Facebook ahora lo van a ver, pero es, si yo quisiera usar todas las máscaras con uso extendido, es decir, 8 horas y luego descarte, necesitaría para mi corte, para mi UCI, 1200 máscaras. Y si quisiera usar una máscara por cada paciente, necesitaría 18.000. Este número en rojo lo que me da es un promedio de acuerdo a la estrategia que yo seleccioné. Recuerden que habíamos seleccionado un 80% que íbamos a tener el reuso controlado. Y después aquí están los cálculos de otros dispositivos o equipos de protección personal para hacer frente a la pandemia, también de acuerdo a la cantidad de profesionales de la salud y al número de pacientes que se asiste. Esto es por el periodo de un mes. En la segunda solapa nosotros estimamos una serie de elementos que son sistema cerrado de aspiración, circuitos del ventilador, filtro viral bacteriano para la rama expiratoria y HME o HME filtro viral para los pacientes. Las cantidades las tomamos de la revisión de la literatura y estos serían los requerimientos para el total de los pacientes que van a requerir ventilación mecánica a lo largo de un mes. Y el segundo punto son los fármacos, en el cual nosotros lo que hicimos fue tomar diferentes consensos y construir una tabla de acuerdo a un peso estimado del paciente de 80, pero esto puede variar y lo puedo poner, si se quiere, en 70 kilos de peso seco, con diferentes dosis que van a variar. Por ejemplo, si yo quiero ser conservador, voy a tomar el fentanilo, y quiero ser un poco más conservador, voy a usar 3 gamas kilo hora de fentanilo, lo que me va a dar la cantidad por paciente día de fentanilo en términos de ampollas, de unidades son 24, y esta cantidad son las requeridas para el periodo de 30 días de pacientes ventilados. O sea, a medida de que si yo incremento la dosis, porque pienso que el paciente va a tener más dolor o el paciente va a requerir mayor nivel de sedación, lo mismo puede ser con el propofol, me va a estimar estas cantidades. Aquí hay dosis basales, en sí, que se pueden, digamos, estimar y modificar de acuerdo a los criterios de cada uno, ¿sí? Y por otro lado, esto lo tomamos del forecast de OMS. OMS establece algunos dispositivos médicos esenciales, como son jeringas, agujas, catéteres, llave de 3 vías, otro tipo de fármacos. Ellos lo estimulan en paquetes por cada 40 pacientes críticos. Entonces, en base a la cantidad de pacientes que nosotros vamos a necesitar a lo largo de un mes, sería esta cantidad final que se ve en rojo. Esto es lo indicado por OMS, y acá es de acuerdo a la cantidad que nosotros estimamos asistir a lo largo de este periodo de 30 días. Bien. Entonces, esto todavía nosotros no lo hemos compartido, lo pensamos hacer, estamos tratando de hacer algunas modificaciones para que sea más friendly, pero la idea es compartir con todos ustedes esta herramienta. Entonces, las limitaciones, y acá sí viene algo a lo que yo me quiero detener, no voy a
a expresar específicamente sobre estimar número de pacientes, pero los modelos epidemiológicos lo que tratan de hacer es basarse en compartimientos muchas veces estancos, que es en una persona que está susceptible, se pone en contacto con una persona o con alguien que tiene una capacidad infectante, y esa persona probablemente se infecte y después pueda recuperarse o pueda fallecer, pero va a quedar inmune. Entonces es un juego entre tres cosas, que es un modelo que se llama SIR, que viene a ser de susceptible, de infectious y de recover. Los que hacemos economía de la salud, que trabajamos con otro tipo de modelos, usamos mucho algo que se llama análisis de sensibilidad, que es ver lo que pasa si uno cambia los niveles o los diferentes tipos de escenarios. ¿Por qué? Porque lo que influye mucho es el comportamiento humano. Entonces, probablemente todos los modelos, como mostró Sebastián, tiendan a sobreestimar. Nuestra proyección que hicimos con Pilar sobre 3 millones de personas en la cava, al baseline, que era este periodo, nos decía que a partir de esta semana, o sea, al día de hoy, debería haber aproximadamente 6.600 pacientes infectados, y de los cuales aproximadamente 1.440 eran pacientes críticos, o sea, ya estaríamos casi saturando la capacidad de camas de la cava. Algo que no está pasando. ¿Y por qué? Porque influye mucho el comportamiento humano. Si yo tengo miedo de contagiarme, no voy a salir, a pesar de que se hagan estas flexibilizaciones. Si yo tengo miedo de contagiarme, no voy a ir al médico, quizás tengo dolor de pecho, pero voy a tener miedo de ir a un hospital, y probablemente si esté cursando una patología cardiovascular tenga más riesgo de fallecer en mi casa por no buscar ayuda que de infectarme por COVID. O sea, y esto es lo que influye el comportamiento humano. Y también los avances tecnológicos. A medida que más vamos sabiendo de la enfermedad y de los tratamientos y los modelos de cuidados, influyen mucho los outcomes, ¿sí? Entonces, esto es una frase de un o sea, economista, que es una visión muy, muy economística, que es decir, testemos a todo el mundo, porque si uno quiere saber bien qué panorama estamos y qué proyecciones vamos a necesitar, lo ideal sería testear a todo el mundo y no solo a los pacientes sintomáticos. Esta es un poco la visión econometrística, o una visión basada en el utilitarismo económico, algo que es impracticable en nuestro medio y en la mayor parte del mundo. Entonces nos tenemos que basar en parte con estas estimaciones. Por último, hay que considerar que la evidencia se está desarrollando durante todo el tiempo, entonces hay una mayor cantidad de preprints, de artículos que se envían y que se publican rápidamente, y esto es una revisión de Cochrane y de Cochrane de Escocia, que lo que recomiendan es protección personal, que registren cómo se usa el equipo de protección personal, que mantengan el entrenamiento de la gente, y de que se basen sobre todo en las recomendaciones del CDC, que es las que les mostré al principio. ¿Se puede reutilizar los equipos de protección personal? Sí, la CDC lo recomienda, y lo recomienda guiándose en unas determinadas pautas que nosotros tomamos para usar y escribir nuestras guías, y que probablemente Wanda siga con eso. Así que esto es el fin de mi presentación. Si hay preguntas las voy a poder ir contestando a través del chat, y si no, en el espacio de preguntas. Muchas gracias.